Dice a Eduardo Irigoyen le gustó mucho el corto con la preparación de Now and Then cuando escuchó pues la voz límpida y cristalina de John Lennon. Vamos a eso, ya que estamos tan insistentes con ello. Miren ustedes. Now and Then de The Beatles. Decía yo que hoy es un día histórico, y es un día histórico para la música, porque se ha publicado hace unas 5 o 6 horas la última canción de los Beatles. Ahora sí, la última canción de los Beatles. 61 años y casi un mes después de que se publicó la primera. La primera fue Love Me Do, el 5 de octubre de 1962, que llegó al lugar 17 en las listas de más vendidos. Tampoco era la locura. Del otro lado traía P.S. I Love You como lado B. Eran los sencillos de 45 revoluciones por minuto que comprábamos en aquellos años, ¿no? Tenían un lado A, que era el sencillo que estaba promoviendo el álbum que se iba a lanzar, y luego el lado B, que resultaba que se supone que era menos bueno. En muchas ocasiones el lado B era mejor que el lado A. Se lanzó en 1964 en Estados Unidos y ahí sí llegó al lugar número 1, y ahí fue donde ya había estallado la bitlemanía en todo el planeta. 1962. Bueno, los Beatles se separan en 1970, aunque para todo efecto estaban separados desde antes, pero formalmente la disolución del contrato que vinculaba a los 4 integrantes con el grupo se expide, si mal no recuerdo, en enero de 1970. A partir de ese momento, quienes disfrutamos la música de los Beatles, quienes consideramos que la música de los Beatles es mucho más que simplemente música, sino que es verdaderamente un fenómeno cultural revolucionario que cambió las cosas radicalmente en 8 años, en solo 8 años. Una carrera impresionante que duró solo 8 años. Quisimos volverlos a ver juntos. Quisimos volverlos a ver juntos porque mira, si tú hoy quieres ver a una banda, la puedes ver. Aunque sea con un sonido a veces mejor, a veces peor, pero en YouTube puedes ver a cualquier banda interpretar sus canciones en un concierto. Ya no te digo los vídeos, que los Beatles fueron, por cierto, pioneros de los vídeos musicales, entre otras muchas cosas en las que fueron pioneros. Pero las poquísimas filmaciones que hay de los conciertos de los Beatles son malas como un dolor y muy escasas, y terminan en 1966. Es decir, los Beatles andan de gira 4 años. Y en 1966, después, si mal no recuerdo, del Candlestick, de la presentación que hicieron, del concierto que dieron en el estadio Candlestick en California, dijeron, yo ya no quiero salir a la carretera. Esto es la locura. Y básicamente acordaron convertirse en una banda de estudio, una banda que grababa. Pero en 1966 apenas empezaban el verdadero salto musical que representa Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y los 3 últimos discos, el blanco, Abbey Road y Let It Be. A los Beatles que cantan, que tocan sus canciones más importantes, las que revolucionan la música, la producción musical, la aproximación letrística, la aproximación instrumental del rock, la duración de las canciones incluso, nunca los pudimos ver más que primero en el documental Get Back y luego en el documental Let It Be, o era al revés, de Peter Jackson. Nada más. No podías verlos. Entonces todo el mundo soñó siempre con volver a ver unidos a los Beatles. Esto se habló en muchas ocasiones, pero a quien le interesaba reunir a los Beatles lo hacía por dinero. Les ofrecía dinero. John Lennon y Paul McCartney se les reían en la cara. A ver. Paul McCartney quería seguir en la carretera y en cuanto los Beatles se disolvieron, formó su grupo Wings y se dedicó a estar en la carretera donde está hasta hoy. Entonces estaba yo viendo ayer un concierto de él en un estadio cantando Hey Jude la semana pasada. Pero la muerte de John Lennon en 1984 se hizo imposible la reunión de los Beatles. Entonces vino el problema. Ya no va a haber canciones de los Beatles. Para que una canción sea de los Beatles tiene que tener a los 4 participando.
y en los años 90, o entre fines de los 80 y principios de los 90, Yoko Ono le pasó a Paul McCartney algunas cintas de demostración, demos que había grabado en su casa John Lennon. De ahí salió Free as a Bird y la otra que no me gusta nada y por lo tanto ni me acuerdo cómo se llama. Y en 1992 le dio a Paul McCartney una cinta que era la cinta de Now and Then, que quiere decir de vez en cuando, no quiere decir ahora y entonces, quiere decir de vez en cuando. Bien, y vamos a poner la portada de Now and Then. Y en 1995 se reunieron Paul, George y Ringo, los tres Beatles sobrevivientes, para tratar de hacer algo con ese demo. El problema es que el demo era de una calidad infecta. Era un cassette, donde además el piano y la voz de John Lennon estaban empastados, y no se podía llegar a ningún lado. George Harrison hizo solos de guitarra para la canción. Finalmente decidió que la canción era una basura porque no podían sacarle juego. Ahora su mujer dice que George estaría encantado con el resultado de la canción. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Peter Jackson entró a rehacer el documental de los Beatles, tan lamentable que había sido, trabajó con un sistema de inteligencia artificial, entre comillas, unos algoritmos musicales, unos algoritmos de sonido, que permitieron separar las voces de los instrumentos. Y entonces remasterizar y remezclar las canciones que se escuchan en el documental. No es, como han dicho algunos, es que han recreado la voz de John Lennon con inteligencia artificial. No es cierto. Pero es que la bobada que traemos con la inteligencia artificial a mí me preocupa muchísimo. No es así. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es bajista y usa este tipo de programas para quitarle el bajo a una canción y luego él tocar su propio bajo y me manda cosas. Ay, mira, hice el bajo de tal canción y metió unas cosas bien bonitas que no estaban en el bajo original. Yo las oigo y me gusta mucho además. Se usa para separar instrumentos, para separar voces, porque se le ha entrenado para reconocer las voces con inteligencia humana. ¿Ok? La inteligencia artificial no sabe qué es la voz de John Lennon, pero lograron procesar la cinta, el cassette, de modo que se separara la voz de John de su piano y entonces se pudiera trabajar con ella. Esto ocurrió en 2022 con el software que había desarrollado la gente de Peter Jackson para el documental. Y entonces se abrió la posibilidad de realmente producir una buena canción, que es esta, Now and Then. Se utilizaron las grabaciones de George Harrison de 1995 para integrarlas a la mezcla. Se utilizaron coros de los cuatro en otras canciones para integrarlos a la mezcla. El hijo de George Martin, el verdadero quinto Beatle, el productor de los Beatles, el hombre responsable de hacer realidad los sueños musicales de estos chavales que no sabían leer el do por lo redondo y no saben leer música hoy. Paul McCartney le enseñas una partitura y es como si estuviera escrito en arameo antiguo. Y George Martin tomaba sus ideas y las convertía en realidades musicales, porque un hombre evidentemente había estudiado composición en el conservatorio, sabía teoría musical, sabía todo lo que no sabían los Beatles, porque los Beatles solo tenían la imaginación. Y el hijo de George Martin, Giles Martin, hizo un arreglo de cuerdas como los que solía hacer su padre para los Beatles, para esta canción. Resultado, una canción que suena a los Beatles, donde están los cuatro, donde está la inconfundible batería de Ringo, donde está la inconfundible voz de John y de George y de Paul, donde está la guitarra de George Harrison, donde está el sonido que finalmente caracterizó a los Beatles, porque cuando cada uno se fue por su lado hicieron cosas muy distintas. Ni la Plastic Ono Band sonaba a los Beatles, ni Wings sonaba a los Beatles, Plastic Ono Band de John Lennon, ni Wings de Paul McCartney sonaba a los Beatles, ni las cosas que hizo George Harrison por su cuenta suenan a los Beatles. Traveling Wilburys, que es lo más importante probablemente que hizo George Harrison después de los Beatles, pues no suena a los Beatles, suena a Traveling Wilburys. Y la Ringo All Star Band, pues suena a la All Star Band de Ringo. Pero esto suena a los Beatles. Y termino diciendo que me gustó muchísimo, la oí en cuanto salió, obviamente.
la gente sabe, soy un poco fan de Juan Pablo, Jorge y Ricardo el Anillitos. Suena horrible. Y la canción dice: sé que es verdad, todo es debido a ti, y si salgo adelante es por ti. Y de cuando en cuando, o de vez en cuando, si debemos comenzar de nuevo, sabremos con certeza que te amaré. De vez en cuando te echo de menos, de vez en cuando quiero que estés allí para mí, siempre vuelve a mí. Sé que es verdad, es todo debido a ti, pero si te vas, sé que nunca te quedarás. Esta es mi traducción al vuelo del Now and Then de los Beatles, hoy 2 de noviembre. Salió finalmente la última canción de los Beatles 61 años y un mes, casi un mes después de que saliera la primera canción de una banda que cambió el mundo. Y todo el que le diga a usted que los Beatles están sobrevalorados es alguien que no sabe de historia de la música. Y se lo digo abiertamente. Los mejores bateristas del mundo tienen una deuda con Ringo. Todas las bandas tienen una deuda con los Beatles. Y son irreemplazables y son, curiosamente, también todavía hoy los más recordados. Y cuando yo veo en YouTube a bandas muy jóvenes que están haciendo sus propias canciones, pero que hacen covers de los Beatles, estoy convencido de que el legado musical de los Beatles será como el de Beethoven o el de Bach o el de Mozart, una verdadera herencia para las generaciones. ¿Crees que en el caso de John Lennon y George Harrison habría una especie de reunión de los Beatles? No lo creo. No lo creo porque sus caminos ya se habían separado de una manera clarísima desde mucho antes. ¿Una reunión para qué? ¿Para cantar las canciones de antes? Sí, sería bonito, a los fans nos encantaría. Pero no aportaría demasiado. Yo soy de los que rechazan a los que viven de los éxitos de los 70 y 80, o sea, en serio. A mí dame bandas que estén produciendo hoy. Por eso me gustó tanto que los Rolling Stones sacaran disco. Otros también sacaban disco este año. ¿Quién serán? No me acuerdo. Pero si se reunieran para componer, veríamos un problema, y es que los estilos han sido tan distintos, anduvieron caminos tan diferentes, como la música de McCartney, que fue dejarse ir con todo lo que quería hacer, que muchas veces los Beatles lo limitaban. Lo mismo con John Lennon, y más con George Harrison, que no podía meter más canciones en cada disco. Luego lo mete todo en una obra maestra como All Things Must Pass, y luego ya no hace demasiado. Gone Through, pues un gran álbum, pero sigue siendo un álbum no tan brutal. Es cuando se encuentra con Traveling Wilburys, cuando aquello estalla nuevamente, pero es un estilo mucho más cercano a la americana, al country, al folk, con las personas, y al rock muy, muy clásico, con las personas que están ahí metidas. Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison. Entonces, ¿se podrían juntar a escribir canciones de nuevo los cuatro? Pues no lo sé. Ringo sí, porque Ringo va a lo que sea. Él no tiene problema. Tú pones una canción, él sabe qué hacer y lo hace, y ya. Y enriquece la canción sin sudar. Pero los otros no lo veo claro. Creo que era un sueño imposible. Igual me equivoco. Ojalá y algún día ocurriera la magia. Total, si alguien cree en la magia, que me haga ese favor. La reunión de los Beatles escribiendo, grabando y produciendo un nuevo álbum.